Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan capítulo 16, versículo 25 al 28. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También adoración de siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Cuando leemos las Escrituras, a veces no conocemos muy bien el significado en nuestro propio idioma y damos por sentado interpretaciones que nos imaginamos, pues sí, lo que quiere decir, o simplemente saltamos ese pequeño detalle. Cristo les dice a sus discípulos que la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías. ¿Sabemos lo que es una alegoría? Mira, según la RAE significa ficción en virtud de la cual un relato o imagen representan o significan otra cosa diferente. O plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos por medio de varias metáforas consecutivas a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Bueno, en griego la palabra es paroimia, que quiere decir parábola, comparación, proverbio, refrán, máxima o enigma, con el objetivo de hacer pensar a las personas. Y vaya que sí, el Señor se agrada cuando pensamos lo que está diciendo y lo consideramos en el corazón, es decir, ponemos a contraluz nuestra alma y la comparamos con lo que Él está diciendo. ¿Para qué? Pues para buscarle, como le buscó ese leproso al cual acababa Él de limpiar. Así que ya vimos lo que quiere decir en castellano y lo que quiere decir en griego. Es muy importante entender lo que el maestro está diciendo, porque si no se comprende, podemos caer en errores y frustraciones, y no conocerle realmente. Por ejemplo, en el verso 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vamos a parar ahí. ¿Por qué está diciendo esto Jesús? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con esto de que no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros? Si nos damos cuenta, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se refiere que nuestra petición, ¿en qué va a ser? En glorificar al Padre, en que llevemos mucho fruto. Tenemos que poner atención en lo que estamos leyendo. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es decir, amando a Cristo en su amor, en lo que nos ha enseñado. Porque añade en el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, amar a Jesús no es simplemente palabras, cantos y servicio. El amor va más allá de todo lo que hemos aprendido regularmente, pues con la vida misma, ¿no? Decir te quiero, te amo, unas cuantas caricias y bueno, cositas así con la boca nada más. ¿Sí? Como dicen en México, de lengua me como un taco. ¿No te ha pasado, por ejemplo, usando los ejemplos de los niños, que a veces se acercan a ti si eres padre o madre
lo sabrás bien, una y otra vez te dicen, ¿me amas, papá? ¿Me amas, mamá? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y eso lo repiten una y otra vez. Hay muchos niños que lo hacen pues con el fin de llamar la atención y reafirmarse. Pero otras es signo de inseguridad y ahí hay que poner un poco de atención, ¿verdad? Porque tienen falta de confianza o se sienten infravalorados por los demás y por sí mismos, es decir, no las demás personas, sino sus padres, porque al final de cuentas las columnas principales de un niño, sus columnas psicológicas, son sus padres. Desde el nacimiento, la comunicación cálida, amable, receptiva, permite que los niños se sientan seguros en el mundo y los impulsa a construir una buena relación con sus padres y quienes los rodean. Para lograrlo, es esencial que los pequeños tengan seguridad, protección y lazos afectivos saludables que les permitan expresar sus sentimientos y desarrollar una personalidad. Desde apagar, por ejemplo, el móvil cuando hablamos con nuestros hijos. Por cierto, el contacto visual es muy importante con los niños, bueno, con todos, pero en los pequeños les da seguridad e identidad. Es una manera de ir leyendo las emociones, la aceptación, la aprobación, todas esas cosas en el rostro de sus padres. Si un niño no tiene esa atención, ojo, estamos dejándolos con carencias afectivas importantes. Así que elijamos bien si lo que estamos haciendo en ese momento es más importante o no. También podemos decirle, mira hijo, voy a contestar esto, en un momento te atiendo. Depende, prioricemos, tampoco es tan difícil. Así pues, podemos reservar un tiempo para intercambiar opiniones. Es esencial que aprendamos a escucharlos activamente y tratar de comprender por lo que ellos están pasando. Para algún niño, por ejemplo, el hecho de que una pelota se vaya debajo de la cama o debajo de la mesa es un problema muy grande porque eso es para ellos lo que en ese instante les está dando pues pertenencia, por así decir, con lo que ellos están desarrollando. Para ti a lo mejor es una tontería, pero para el niño es importante, porque ese es su pequeño mundo. Nosotros tendemos a minimizar mucho los problemas de nuestros hijos. Entonces, si nosotros mismos los minimizamos, pues, ¿qué esperan de los demás? Usar entonces, pues, nuestro lenguaje corporal, observar y responder a sus expresiones faciales, repetir algunas ideas que te haya comentado en el pasado, intentar no interrumpirlo cuando nos está explicando algo, son acciones que nos ayudarán a lograr pues reafirmar a nuestros niños. Recordar cómo nos sentimos, por ejemplo, cuando nos ignoran otras personas o minimizan nuestros sentimientos, a que no nos gusta, ¿verdad? Pues nuestros hijos tampoco. Enséñales, por ejemplo, a ser autosuficiente, no de Dios, sino ser autosuficiente de que se pueda vestir. Es una lección que lo acompañará por el resto de su vida, atarse los cordones, comer solo, hacer muchas cosas. Si sueles hacer sus tareas, quehaceres, o evitas que coopere en casa porque no es un invitado, es su casa también, estás enviando el mensaje de que es incapaz de hacerlo. Cuando no estés, entonces es probable que tu hijo se sienta inseguro y no tenga la confianza suficiente para realizar acciones por su propia mano. Podemos enseñarlos a que pidan, por ejemplo, en un restaurante, que compren el pan, estando con ellos, no pasa nada. Entre muchas otras cosas, trabajar en su autonomía le permitirá formar un pensamiento crítico, incrementará su resiliencia, lo ayudará a saber que confías en su trabajo, capacidades y cuestiones artísticas. La disciplina saludable se define como un modelo educativo que busca guiar a los padres para entender el comportamiento y las emociones de los niños. Parece que se nos olvida mucho, ¿verdad? Desde el amor y la empatía. Es entonces un método que se basa en el respeto mutuo y la colaboración para generar mejores lazos de confianza y comunicación. Básicamente se trata de educar desde la autovaloración y lo que Dios dice de cada uno, el precio que Él pagó por nosotros, renunciando a técnicas violentas que impliquen gritos, regaños, golpes, descalificaciones, apodos, cosas de esas tan bajas.
Intentemos que bajo ninguna circunstancia nos volvamos jueces críticos a su personalidad, no al pecado, a su personalidad, al descalificar o burlarnos de sus preferencias, de sus gustos. Estamos enseñándole a ser entonces intolerante con las personas que le rodean y con ellos mismos. Lo que sí se debe enseñar es un pensamiento crítico, evaluar lo justo, santo y noble según la Escritura, es decir, valorándolo todo. En cambio, aprender que él, ella, o sea, nuestro hijo tendrá unos gustos y que son respetables y mostrarles la importancia de ser fieles a sus ideas mientras se ajusten obviamente a lo santo, agradable. ¿Por qué? Porque les estamos pastoreando no solamente con lo que decimos con la boca, eso no sirve, sino con lo que somos. Esos ideales muchas veces los verán pues en el ejemplo que les damos los padres en el día a día, en cómo enfrentamos la vida, ¿verdad? Ese factor es esencial para que se relacione con otros niños y sea consciente de que no necesita el reconocimiento de los demás para ser importante o querido, pues ya lo habrá visto día a día cómo gestionan sus progenitores el rechazo o la aceptación de los demás, la aprobación y desaprobación de otros, el insulto o el elogio. ¿Cómo respondes a eso, papá, mamá, abuelo, abuela, tío? ¿Somos referentes de nuestros niños? Así pues, no rechacemos sus muestras de cariño o afecto. Repetir este comportamiento con regularidad deviene en relaciones tóxicas y baja valoración de uno mismo. Hay niños que son violentos a la hora de abrazar, sí es cierto, de besar. Quizás sea ansiedad, precisamente por los referentes que le hemos dado. Quizás falta de control de las emociones. Recordemos que los niños aún no saben controlar sus propias emociones e impulsos. Habrá que enseñarles. Las personas que no reciben atención de sus padres suelen involucrarse emocionalmente con personas indeseables. Asimismo, la falta de confianza les lleva a tener relaciones violentas. Aprovecha cada oportunidad para mostrarle que le amas incondicionalmente y enseñarle que hay otras acciones que significan te quiero. Por ejemplo, preparar comida favorita o destinar un par de horas para ver un programa especial, jugar, hablar. Hay muchas formas de demostrar amor, no nada más palabras. El amor tiene muchas muestras. Y es mucho de lo que tenemos que hablar precisamente con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, es saludable que nos centremos en sus virtudes, aspectos positivos, y siempre les recordemos que es valioso por el simple hecho de existir. Y el pecado como algo que trae intrínseco, pero que por la gracia y el amor de Dios y por Cristo se puede vencer permaneciendo en Él. Y que además si caemos, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero cuando nos arrepentimos, también se les debe de enseñar a los niños qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir lo siento o un perdóname por salir de paso. Eso no es arrepentirse. Ahora bien, tú puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo hijos, o yo soy un abuelo, una abuela, un tío, un primo. Bueno, te voy a decir, tiene mucho que ver, demasiado, porque todas estas cosas significan amor y nos la dio Cristo en su propia vida. Así que mantén todas estas cosas que acabamos de hablar en mente, porque las vamos a hablar en nuestro siguiente podcast. Muy bien, continuamos con nuestra lección de hoy. Espero que hayas tomado nota de lo que hablamos en nuestro podcast anterior, porque todas estas cosas nos las dio Cristo y más. Nos limpió de todo pecado con su sangre preciosa, resucitó y nosotros también seremos transformados y resucitaremos, ¿verdad?, en el día de la resurrección y estaremos con Él por siempre. Cuando tú te acercas a la Escritura buscando todas estas cosas y más,
¿Sabes una cosa? Lo encuentras. Me refiero a las cosas que hablamos en el podcast anterior. A diferencia de nosotros, que nunca tenemos tiempo para nada, Él siempre tiene tiempo para escucharnos, para estar con nosotros, porque Él es omnipotente, omnipresente. No lo olvidemos. Las expresiones de su amor son multiformes. Desde el amanecer, desde un día de sol, desde una sonrisa que no esperabas, un abrazo repentino, un gracias caluroso, un plato de sopa caliente, una ropa que ponerte, una lectura de la Escritura en donde te dice que con amor eterno te ha amado. El consejo sabio de la Escritura de vida eterna lo tienes todos los días al alcance. Él nos enseña también a ser autosuficientes. No estoy diciendo que no dependamos de Él, lo estoy diciendo en el sentido en el que hablé en el podcast anterior. Muchas cosas, y tú lo sabes, no las hará Dios por nosotros, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ser autosuficientes, pues, no es decir que no le necesitamos, no estoy hablando de eso, sino más bien que habrá cosas, muchas, que tenemos que hacer en la vida y enfrentar muchas situaciones muy difíciles, personas complicadas, trabajos forzosos, gente peligrosa, asuntos muy difíciles, jefes tiranos, decisiones que requerirán mucha sabiduría e inteligencia. Pero, ¿sabes una cosa? Él está con nosotros, nos fortalece, nos aconseja, nos guía y nos instruye en todo momento. Siempre tiene hijos sabios, prudentes e inteligentes para aconsejar. Así que, cuando estemos solos, sabremos que Él está con nosotros. Su amor y su presencia serán suficientes para entender lo que viene. La disciplina de Dios es la más saludable que puede existir en el mundo entero. Usará todos los recursos para traernos de vuelta al redil. Y no voy a negarlo, muchas veces duele muchísimo. Pero gracias a Dios por esa disciplina, porque volvemos nuevamente a sus brazos y con una riqueza maravillosa. Siempre produce fruto apacible. Una de las cosas que más me gusta del Señor es que nos da una nueva naturaleza, pero nunca nos convierte en otra cosa que no éramos antes, es decir, no hace otra persona distinta, con otros talentos, no, sino que seguimos siendo nosotros con una naturaleza preciosa, que desea hacer su voluntad y que cada día se parece más a Cristo porque se alimenta de Él. La vieja naturaleza está cada vez más minimizada. Claro, cuando la cultivamos, si no, pues no. Los talentos que teníamos se potencian, las virtudes brillan y no son opacadas por esa vieja naturaleza. Todas estas cosas y más son el amor de Cristo. Y esta es una relación mutua, ¿verdad? Si no hay una relación en la que se comprende este amor, solo serán palabras, muchas palabras. Hay un dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. Juan 15, versículo 9 dice así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas yo os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, ¿de qué gozo está hablando Jesús? Pues al gozo de la obediencia, de la sujeción al Padre. Gozo es un deleite en hacer la voluntad del Padre, lo mismo que le dijo Jesús a los 12 años a sus padres terrenales. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar. El gozo del creyente llega a su plenitud cuando hay esta unión con Cristo, porque ahora puede sentir, experimentar, saber, tener la convicción clara, la certeza, la seguridad de que su gozo es hacer la voluntad del Padre, pero obviamente hay que conocerla. Si no se conoce a Cristo, o cuando dice, si guardaréis mis mandamientos, pero no los conoces, ¿qué mandamiento vas a hacer? Si no le conoces y apenas lees un versículo o dos, o ni siquiera los entendemos. Juan 16, versículo 27 dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios.
Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice Jesús que el Padre mismo nos escucha porque nos ama, ya que le hemos amado a Él, es decir, a Jesús, que le hemos visto, reconocido, rendido a sus pies como aquel leproso, como la mujer que padecía el flujo de sangre, como todo el que se acercó a Él reconociéndole como Dios verdadero y permaneció hasta el final, como Esteban, el primer mártir, como Pablo, Pedro y tantos más. El capítulo 16, versículo 29 dice así: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al leer este pasaje me da mucha tristeza, aún por mí misma. A veces decimos que entendemos claramente lo que el Señor dice en su palabra, cuando en realidad nos falta un largo camino. Sus discípulos le dicen en el versículo 30 que ahora entienden que Jesús sabe todas las cosas y que ha salido de Dios. Pero realmente entendían muy poco. No sabemos, por ejemplo, en nuestros casos, lo que ocurrirá siquiera un segundo después de que yo termine este podcast o que tú lo escuches. Si nos dijeran algo que va a pasar, no lo entenderíamos. Hablaríamos por hablar, porque no entendemos tantas cosas. Dice el Salmo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. En este salmo David reconoce que es como un niño y que confía como un niño, porque a veces queremos o intentamos entender el consejo divino y nos es imposible, que no nos damos cuenta de nuestra pequeñez y nuestras grandísimas limitaciones. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Querer entender todo lo que está ocurriendo es imposible y nos lleva a la frustración, a la tristeza, a la amargura, al desánimo. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Cuando el alma se turba y está inquieta, tranquila, tranquila, le decimos. Dice el Señor, descansa, reposa en el Señor. Necesitamos ministrar nuestra alma con la palabra de Dios, tranquilizarla y decirle: espera en el Señor. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Esa debería de ser nuestra manera de aquietar nuestra alma cuando está pues así atribulada o sin encontrar respuestas. Creo honestamente que muchas veces hablamos por hablar, refunfuñamos sin entendimiento y lloramos sin saber que aún queda tramo por caminar y quizás con más lágrimas, o con más dolor. Lo que sí está claro es lo que Cristo afirma en el verso 32. Me dejaréis solo. Muchas veces te sentirás solo y sabes que hay tramos de la vida que solo tú tienes que caminar y nadie más. Y aunque estés rodeado de multitudes, de amigos, de familia, te sientes solo. Pero he aquí la enseñanza del amor de Cristo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Cuando amamos a Cristo, sabremos lo mismo que Él supo, con aquella convicción, certeza y seguridad. Él no lo dijo por quedar bien, no lo dijo para aquietar nuestro caprichoso corazón. Él lo dijo porque tenía convicción. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Así pues no lo dijo de palabra, sino en plena convicción, de tal manera que aún por los calvarios de la vida, ¿sí?, diremos como Cristo:
Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Lo diremos con valor, con vigor, con certeza, entereza y quizás no lo neguemos con angustia, porque Cristo sintió angustia antes de ser prendido y herido por nuestras rebeliones. No se trata de fingir que no sentimos, ni de parecer ahí Terminator. No, ni de dar apariencias para impresionar a los demás hermanos o creyentes. Mira cuánta fortaleza. Cristo no lo hizo. Los sentimientos y las emociones vienen en el pack, no se nos olvide. Añade pues en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira, más claridad que esta, ninguna. Pero el que le ama, permanece. El que permanece, le conoce. El que le conoce, confía. El que confía, sabe que Él ha vencido al mundo. Derrama su alma en el Señor y busca el abrazo de hermanos sabios, entendidos, prudentes y llenos del Espíritu Santo para ser fortalecidos y consolados. Ese, mis estimados, es el cuerpo de Cristo. Así pues, Jesús nos da grandes ejemplos de la relación con el Padre. Dice Juan 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Mira, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Así pues, el Señor habló todas estas cosas para que en Él tengamos paz y que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y dices tú, bueno, Él, pero ¿y yo? También, porque el que le ama permanece en Él y Él en nosotros. Y al ser Él más en nosotros y nosotros menos, venceremos el mundo. El mundo es el pecado. El mundo es la cobardía. El mundo es las aflicciones. Mis estimados, no vamos a librarnos de muchas cosas. Quisiéramos que la carnita no doliera, pero eso no es así. No es Walt Disney ni Bambi. Este es el mundo en el que vivimos. Pero confiad, tened paz en el Señor, que Él ha vencido al mundo. Él nos da la fortaleza y Él además nos ha dicho que estará todos los días con nosotros hasta el fin. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.